hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Armonía Angelical, en un viernes distinto, diferente, con un tema muy controversial. Muchas personas están diciendo qué va a pasar después de todo lo que estamos viviendo, ya que eso todo pase, qué va a pasar con la Tierra, con el mundo, qué está pasando en el Vaticano, cuáles son aquellos secretos que tiene el Papa Francisco que dijo que iba a revelar en unos días. Aquí tenemos de invitado a José Luis Araya, un gran amigo, una gran persona que tiene hoy este tema tan importante, las profecías de la nueva era. Vamos a ver qué viene para nosotros, qué temas ha recibido él, qué canalizaciones ha hecho él a través de toda la energía que se está moviendo. El invitado del día de hoy, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, mucho gusto de tenerte aquí de nuevo en Armonía Angelical. ¿Qué tal, Cintia? Una alegría muy enorme de poder compartir nuevamente en este espacio y feliz de poder estar también expandiendo conciencia que permite que cada día podamos crecer juntos. Así es, José Luis, me platicabas que vienen varias cosas, que varias profecías, pero queremos enfocar un poquito al Vaticano, al Papa Francisco, a todo eso que se está escuchando en estos momentos. ¿Qué nos puedes platicar de lo que está sucediendo y cuáles son esas profecías que se están ahorita viniendo? Sí, primero que nada que nosotros como almas parece que hemos elegido venir justamente en este tiempo, sabiendo que iba a ser un tiempo distinto y que iban a producirse también estas situaciones para las cuales se nos ha estado preparando. Entonces por eso personas como vos, como yo, como muchos otros, están recibiendo sus propias canalizaciones, sus propios guías o maestros, nos están llevando a conectarnos con el todo, pero partiendo desde un equilibrio interior. Y en ese equilibrio interior, lo más importante de repente es el hecho también de comprender cuál es el sentido que tiene para nosotros estar vivos en el planeta y estar atravesando estos tiempos. Porque ya empezamos con una plaga, con un virus, van a pasar otras situaciones en un tiempo relativamente corto. Entonces, el tema es que no es que lleguen esas cosas porque sí, sino que llegan porque nosotros como seres humanos estamos preparados para compartir ese tiempo. Ok, Así entonces que por ese lo que lado yo viene. entiendo ahorita es que todas las almas que estamos aquí ahorita, que decidimos venir a esta vida, en este momento de la era, ¿no? Estamos aquí por conciencia. Ya sabíamos todo lo que íbamos a vivir, ya sabíamos lo que íbamos a empezar a sentir, a experimentar. Ya traemos todos una misión, ya traemos todos un por qué estar aquí en este momento. Pero la cuestión es entender qué estamos haciendo, qué tenemos que hacer en estos momentos. ¿Qué nos puedes decir de todo lo que tú has recibido sobre las profecías que vienen en esta nueva era? Primero es la primera conexión que recibí o mensaje que recibí justamente era de cuando subió el Papa Francisco en muy poco tiempo. El mensaje que recibí puntualmente estaba relacionado a la figura esta de dos papas. Entonces esa figura de dos papas es una situación que en muy pocos casos se dio dentro de la iglesia. Así es. Hubo algunos periodos incluso en los cuales no había papas o había dos o tres papas porque había distintas facciones que apoyaban a, a distintos papas para tratar de sacar algún beneficio. Siempre fue un puesto muy codiciado por la nobleza, por la realeza de Europa principalmente. Y en este tiempo resulta de que al aparecer el Papa Francisco de Argentina, de un lugar que supuestamente no tiene eh, tanta influencia con respecto a todos los otros organismos políticos de poder a nivel mundial, pero sin embargo un hombre de esas tierras viene justamente al lugar más codiciado a nivel planetario. Así es, que está en Entonces, el lugar sagrado, ¿no? En el Vaticano, en el puesto más alto, en el puesto de San exacto. Pedro. Así es. Si bien ya existió en otros momentos algunos papas que renunciaron,
Esto en los últimos tiempos, en los últimos siglos, nunca se había dado. Y esto llevó o lleva a que, por ejemplo, Benedicto cuando renuncia, una de las cosas que él dice es que va a ser simplemente un papa que va a estar, digamos, es como un papa emérito, que va a estar a un costado, que va a dejar obviamente que gobierne Francisco y todo lo demás, pero la canalización que recibí en ese momento es apoyemos y recemos por el Papa Francisco, porque existe un poder en las sombras que sería, digamos, manejado por un grupo de personas entre las cuales podrían llegar a manipular la presencia o a la persona justamente de Benedicto XVI. Entonces, supuestamente el Papa este iba a estar en silencio y hace no mucho tiempo salió un libro y ese libro fue firmado, o sea, estamos hablando de un libro, no simplemente de una nota, que fue firmado por, bueno, un escritor de allá de Italia, pero también pone dentro de autor, lo pone el Papa Benedicto. Okay. Entonces, después el Papa Benedicto, esto lo que hace es mandar una nota para que él no se lo incluya como autor, pero evidentemente lo que sí sale a la luz es que hay conversaciones que se están teniendo que tienen que ver con cuestionar el poder del Papa Francisco y que esas conversaciones se están manteniendo en las sombras en algunos casos y en otros casos no tanto. Existe también una comunidad justamente de Alemania, del sur de Alemania, que esto después te voy a conseguir la fuente porque en este momento no la tengo, pero sí esa comunidad, una de las cosas que hace es de unirse a la comunidad junto con con un presbítero, con un obispo y con una mujer que sería el representante de la iglesia de esa zona, en donde acusan justamente de herejía al Papa Francisco. Y es una acusación grave, supuestamente que está basada en el documento en el libro que hizo el Papa Francisco, que es Amoris Laetitia o Laetitia Amoris Laetitia creo que es. Entonces, que esto sería en latín es la alegría del amor. Okay. Y en ese documento hay algunas cosas que ponen allí que escribió, digamos, el Papa Francisco, seguramente con aporte de muchas de las personas que están cercanas a él. Y hay una serie de cuestiones que se lo acusa directamente el Papa Francisco de que está dejando de lado las verdaderas enseñanzas de la Iglesia. Recordemos que el Vaticano ha sido siempre, mejor dicho, desde su inicio, la religión católica, fue utilizada justamente, fue creada por una forma de poder tener poder sobre la gente. Y que a lo largo del tiempo lo ha demostrado a través de las distintas guerras santas y de las distintas guerras de Inquisición que hicieron hacia distintas regiones del planeta. Y las más duras quizás son las que fueron entre el año 1000 y el 1200, en los cuales puntualmente se terminó haciendo un gran genocidio con el pueblo cátaro. El pueblo cátaro en el sur de Francia, que es la región cátara que se llama así, es la región que tiene también una forma de referirse a ellos que es interesante de recordarlo. A los cátaros se los conoce como los puros. Y en algunos casos, cuando ellos reciben los sacramentos, también se los consideran como los perfectos. Y esto tiene que ver con el hecho de que ellos son los que han recibido las puras enseñanzas de Jesús y María Magdalena, transmitidas por María Magdalena y el grupo de mujeres y hombres que la acompañaron a ella cuando llegaron a Francia después de la crucifixión de Jesús. Entonces, esas enseñanzas no eran enseñanzas que fueran acordes a las enseñanzas que transmitía el Vaticano, y uno de los motivos por los cuales se intenta justamente hacer a un costado todas las verdaderas, le llaman las enseñanzas del camino, las verdaderas enseñanzas de Jesús que fueron compartidas en esa zona. Existen muchas fuentes para esto, incluso el libro del Código Da Vinci de Dan Brown. Hay muchos que dicen que está basado en una fantasía, pero todas las pruebas que pone a lo largo del libro
son elementos que por lo menos te llaman a pensar y a realizar tu propia investigación, que es lo que en mi caso me tocó hacer. Entonces, uno puede corroborar a través de ese libro, a través de determinadas cosas que insinúa y que quizás no termina de decir del todo Dan Brown, pero que te permite saber por dónde ir, y también de otros libros como los de la trilogía de Kathleen McGowan, acerca de la esperada, el libro del amor y el príncipe poeta. Porque estos libros, en su conjunto, lo que están compartiendo son enseñanzas más profundas que están ocultas, pero quizás a la vista de todos. Quizás están a la vista de todos a través de pinturas, a través de esculturas, a través de arquitectura, en la fachada de las iglesias. Entonces, todo eso se ha manifestado como que existe una información que está oculta y que está lista para que pueda ser interpretada por aquellos que tienen ojos para ver. Ok. Para, para enfocarnos ahora un poco más respecto de lo que... Y todo esto que nos estás compartiendo, José Luis, a lo que yo estoy recibiendo es que toda esta información, todas estas nuevas enseñanzas, todo esta que está oculto y no oculto, ¿no? O sea, está como disfrazado de alguna manera. El Papa Francisco de alguna manera sabe esta información y está tratando de hacer esa enseñanza y estar en este puesto como Papa en el Vaticano a través de las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que yo siento, lo que estoy entendiendo de lo que tú nos estás compartiendo. ¿Estoy en lo correcto o hay algo que quieras tú explicar a todos los que nos escuchan? Disculpa, pero se cortó justo un poquito cuando hiciste el centro de la pregunta. Ok, la pregunta es de que todo lo que nos estás compartiendo relacionado con el Papa Francisco, a lo que yo entiendo es que él está compartiendo todas estas enseñanzas. Por eso está haciendo este papado diferente, desde la humildad, desde la compasión, desde el amor, no siguiendo las reglas del Vaticano. ¿Qué viene en este cambio en el Vaticano? ¿Qué sientes tú que es esa profecía que tú estás recibiendo? Lo que estoy recibiendo es que el Papa está haciendo sí lo posible por alinear la energía y el propósito de los obispos de la iglesia, de los sacerdotes, de la forma en que fue manifestada originalmente. Y lo que también siento es que el Papa puede llegar a querer hacer otras cosas que no se le permiten todavía. Entonces ahí existe una puja de poder de la cual seguramente es puertas adentro y es algo muy poderoso que está sucediendo y que nosotros podemos llegar a inferir algunas cosas. Por lo pronto, en lo que tiene que ver con profecías puntualmente o evidencias, una es, y esto sí que recibí en el 2013, es puntualmente esta lucha de poder entre el Papa Francisco y otra facción, entre las cuales estaría justamente la figura o la persona de Benedicto siendo utilizada por esos otros grupos. Entonces, eso es algo que está sucediendo ahora y que con esto que comentaba acerca de ese libro y esas charlas internas que están sucediendo, hay cosas que están pasando dentro de la iglesia, dentro del Vaticano, y que el Vaticano y que el Papa no siempre está respondiéndolo. Al no responderlo puede ser que no le presta atención porque sabe que si contesta le da fuerza, o porque no tiene cosas para contestar que puedan servir para empoderar su posición. Ok, entonces Así que hay un grupo que está queriendo impedir que todo esto salga a la luz, que el Papa haga todo lo que realmente él tiene que hacer. Y ese grupo pertenece a el otro Papa, que es Benedicto, que es el Papa oculto, como dices tú, el que está haciendo como los oídos. Pero ese Papa, el Papa Benedicto, está siendo guiado por un grupo. Y por eso no dejan que el Papa Francisco haga realmente todo lo que tiene él en su corazón, todo ese llamado de Jesús. Y es una sí, lucha de exacto. poderes. Okay. Sí, lo que no podemos decir que sea el Papa Emérito Benedicto quien está liderando ese grupo. Estoy diciendo de que existe un grupo que puede llegar a utilizar la imagen o
la persona de Benedicto con la intención de poder consolidar su poder. Oh, ok, Entonces, correcto. esto literalmente nos lleva a un cisma de la iglesia. De hecho, aunque todavía no esté declarado. Y es algo que con lo que es un gran desafío que tiene por delante en estos próximos años el Papa Francisco, porque a la vez hay determinadas cosas que él está realizando respecto de esto de volver al camino de la humildad de los obispos, al ser sencillos. Ya saben bien todas las cosas que ha hecho el Papa Francisco respecto de no utilizar las grandes habitaciones que tienen allí preparadas en el Vaticano y solamente está utilizando la casa de visitas con solamente una habitación, una cama pequeña y un escritorio. Ese es todo su mobiliario. Entonces, eso nos marca un camino, nos transmite una enseñanza y es algo que permite justamente que se consolide este poder que tiene el Papa Francisco. Ok. Bueno, Así que es una información muy, muy importante, muy amplia, que creo que es muy importante que todas las personas que seguimos esta enseñanza de Jesús, que creemos en esta energía hermosa de la Madre María, que trabajemos mucho en la humildad, que trabajemos mucho en seguir siempre nuestros ideales, nuestro corazón, como Jesús lo hizo, no dejarse tentar por el mal, porque siempre está ahí, o sea, siempre estamos siendo tentados por cometer errores, por explotar, por enojarnos, por hacer cosas que no debemos hacer. Y lo que nos está mostrando ahorita el Papa Francisco es que a través del amor, de la humildad, de la calidez humana, se pueden lograr aún más cosas. Y la iglesia, pues es un poder que ha existido desde hace miles y millones de años, donde ha habido muchas guerras, donde ha habido mucho lucha de poder, y pues ahorita no es la excepción, ¿no? Que es lo que estamos hablando. ¿Qué otra profecía nos puedes compartir de lo que viene en esta nueva era, José Luis? primero que nada es recordar las profecías de Malaquías, que era justamente un monje que dejó, digamos, un detalle a partir del momento en el que fue aproximadamente entre 1200 y 1300, que él deja un detalle de cuáles son los siguientes papas que va a haber, y hablan justamente de que existe un último papa, y ese papa sería justamente el Papa Francisco. Entonces, este papa, dentro de las distintas cosas que se marcaron, fue justamente indicada dentro de estas profecías que la característica que tienen es de que él da una pequeña frase que está relacionada a ese papa. Entonces esas pequeñas frases a lo largo del tiempo fueron conocidas y entonces era una gran incógnita quiénes serían los papas que responderían justamente a estas frases que fueron expresadas por el Papa, por Malaquías. Entonces, ¿Y cuál fue esta eh, frase? ¿Cuál podría ser una de esas frases? la última con respecto a este Papa es que es Pedro el Romano. Entonces, eh, justamente, digamos, la gran pregunta es por qué el romano y por qué si es romano está desde Argentina. Uh-huh. Entonces, pero bueno, evidentemente hay algunas cosas que posiblemente se tengan que dilucidar en el tiempo, pero lo que es más importante es que la primera asociación que podemos hacer es de que él se pone el nombre de Francisco, el obispo Bergoglio, Mario Bergoglio se pone el nombre de Francisco, y Francisco era Francisco Pedro. Entonces, el nombre, digamos, está directamente relacionado. En lo que tiene que ver con el Papa anterior, hablaban justamente que era que estaba relacionado al olivo, y la orden de los benedictos justamente tiene en su estandarte, tiene hojas de olivo. En el Papa anterior, en el Juan Pablo II, hablaba justamente de laboris solum, solari, no, bueno, era algo así como un sol laborioso. Ok. Ese sería, digamos, el mensaje en español. Y resulta de que el Papa fue un Papa que tuvo
tiempo en el poder muy extenso, y durante ese tiempo en el poder hizo mucho trabajo y muchos viajes. Justamente fue uno de los papas que se conoce como que realizó mayor cantidad de viajes. Y lo que es más importante es que estaba relacionado al Sol, y el Papa Juan Pablo II justamente nació en un eclipse de Sol y murió, falleció también en un eclipse de Sol. Entonces esto es algo muy llamativo, de repente que haya sido tan intenso, tan preciso de repente la forma de definir eh, esta lista que hizo Malaquías. Y lo que es más importante es comprender de que Malaquías lo que finalmente nos comparte es de esto de que el último papa va a ser justamente el papa, el que se ha llamado Pedro el Romano, y que a partir de allí se produciría, digamos, una ruptura en la iglesia, o que caería la iglesia. Entonces esto es algo llamativo. Le han prestado atención mucho, hay muchos estudiosos del tema que incluso en este tiempo están haciendo sus propios análisis, porque incluso, como para que tengas una idea, en algún momento en el siglo XVIII eh, había fallecido un papa y estaba por hacerse una nueva elección, y uno de los papas se dio cuenta, justamente se hablaba en ese momento de que el siguiente papa era algo relacionado a una nave, que iba a venir en una nave o que venía en un barco. Entonces, como él no tenía nada dentro de sí que estuviera relacionado a un barco, resulta que él fue y contrató un barco para llegar navegando y que sea visto y conocido en todos lados como que llegaba en el Papa, como que llegaba el Papa en el barco este. Entonces, esas profecías se les ha prestado mucha atención, y obviamente se ha tratado de utilizar de alguna forma esa información. Esto significa que están siendo miradas las profecías y están siendo interpretadas una vez que las mismas suceden. Hay algo más también que quiero compartir, que por ejemplo hay muchos investigadores que son muy dedicados, por ejemplo, de distintas áreas, y comúnmente ellos afirman que las profecías están para no manifestarse, para no cumplirse. Eh, entonces, resulta de que esto significa que si te dan una información, esa información es que nosotros podamos... para que nosotros podamos hacer algo con esa información. Y no siempre el ser humano logra captar el mensaje completo, entonces las profecías, algunas de ellas se manifiestan. Lo que sí es algo que es muy claro es el tema de que no pueden poner tiempos, porque la línea de tiempo que existe en otro plano dimensional es distinta de la línea de tiempo del planeta Tierra. Y como nosotros somos un ser viviente, existe una conciencia que hace que se modifiquen justamente esos tiempos. Entonces, Este, esta profecía de la ruptura de la iglesia, ¿qué sí. sigue después? ¿Qué podríamos esperar de que si ya no va a estar, pues no vamos a tener alguien que nos lidere, ¿no? Como papa, como esa fuerza mayor, ese poder mayor. ¿Es otra guerra religiosa o cómo lo Se podrías dice de que interpretar tú? vamos a atravesar alguna experiencia en un tiempo no mayor a 10 años. Antes de los 10 años vamos a atravesar una serie de experiencias poderosas. Y en esas experiencias poderosas hay algunas que tienen que ver con la madre tierra, hay otras que tienen que ver con el ser humano y su inconsciencia, y hay otras que tienen que ver con objetos que están relacionados al universo. Y esto puede ser, digamos, algún objeto que puede llegar a pasar muy cerca de la Tierra, o que puede llegar a impactar en la Tierra y que nos afecte de alguna forma. Entonces, eso es lo que está marcado ya desde hace unos años, que se me ha compartido esa información, y que hasta ahora de repente yo no había sentido que fuera necesario compartirlo, porque como yo le decía a mis guías, yo no soy una persona que vaya a ser catastrófico en los mensajes, pero ahora me han dado la claridad de que es importante integrar estas profecías para saber cuál es el camino que nosotros tenemos que transitar en este tiempo como almas y como seres humanos que hemos elegido venir aquí.
Así ¿Y como cuál es está este camino? el amor y la bondad, tienen que seguir siendo nuestras vidas en cada una de las cosas que hagamos. Disculpa que te interrumpa. Estábamos entonces ahorita platicando, José Luis, de todo lo que podíamos nosotros hacer para vivir una era diferente, para vivir desde el amor, desde la tranquilidad, desde la confianza con todo esto que viene. ¿De qué Exacto. manera podrías tú decirles a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que no vivamos desde el miedo, obviamente, con lo que va a pasar, la caída de la iglesia, que si el Papa, que si lo que vaya a pasar, va a pasar? Todos sabemos que las profecías, muchas se han cumplido y muchas personas se han dedicado a estudiarlas, que era lo que tú nos estabas diciendo, y que mucha gente está estudiando todo lo que está pasando ahorita. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a que todo esto sea dentro de nosotros recibido de la mejor manera? Lo primero es recordar de que indistintamente de lo que pase, nosotros hemos elegido estar en este tiempo acá. Entonces, recordar que eh, la, el amor, la bondad, el amor al prójimo, el servicio, la solidaridad, todas estas cosas son las que realmente nos permiten que seamos seres que eh, podamos dar un paso adelante en todo esto que estamos compartiendo. Es un tiempo que es una situación simplemente, no tenemos que verlo como que va a ser el fin del mundo, ni mucho menos, sino que es una situación a nivel planetario. Y esas situaciones a nivel planetario, como la que estamos atravesando con el virus, o esta apariencia de virus, tiene que ver con alguna situación que nosotros sabemos que está pasando a forma planetaria o a través del universo, pero lo que más importante es recordar cuál es nuestro camino. Y nuestro camino está relacionado a las enseñanzas, grandes enseñanzas que hemos recibido de grandes maestros que han venido a la Tierra para dejar la información que entre todos esos maestros siempre es la misma. Buscar en tu interior, activar al maestro que habita en ti, conectarte con el amor contigo mismo. Entonces, existe muchas más profecías. Están las profecías de Benjamín Solari Parravicini, que habla justamente de estos tiempos, las de que él justamente tenía profecías y las manifestaba a través de psicografías. Después también están las de la Virgen de Fátima o las de Garabandal en el norte de España. Entonces todas estas profecías hablan de este tiempo y de que es importante comprender que en este tiempo va a haber grandes señales que nos van a permitir comprender a nosotros que sí, efectivamente, estamos transitando este tiempo en el que es necesario que recordemos que es un tiempo muy especial y que va a ser sumamente importante desde hoy ya hacer todo lo necesario para poder conectarnos con el amor, para poder aprender a mirar a tu hermano y todo lo que sucede alrededor sin juicio, y también tomar las acciones necesarias, la fuerza de voluntad, nuestro propio poder desde la humildad, para poder activar, para no quedarnos solamente en el conocimiento, sino para poder activar nuestra sabiduría, la sabiduría que tenemos milenaria, y que eso es lo que hemos venido a compartir en la tierra en este tiempo con nuestros hermanos. Qué bonito mensaje. Pues de veras es mucha información muy interesante. Ahora sí que las profecías de la nueva era que te han llegado y gracias por compartirlas. Pero sigamos orando, sigamos meditando, sigamos estando en paz, sigamos pidiendo por el Papa Francisco para que le den la iluminación para hacer lo que a él le tocó hacer, porque seguro que cualquiera que sea lo que venga, pues también él sabía lo que venía. Él ya traía ese mandato, él ya traía ese pacto, ¿no? Hecho con Dios de venir a hacer ese último papa, ¿no? A hacer ese cambio en la tierra, pero Exacto. tenemos que entender que Dios está en nosotros, que Dios está dentro de nosotros y nosotros somos parte del todo y que nosotros somos nuestro propio creadores de la vida y de todo lo que queremos vivir. Entonces, como tú decías ahorita, José Luis, pues hay que vivirlo desde el amor, desde la tranquilidad, desde la confianza. Hemos pasado ya muchas cosas, ya pasamos esta pandemia, ya estamos de salida con todo esto, muchos cambios que se vinieron
Y seguimos aquí, y seguimos firmes, y seguimos enteros, y seguimos aún más sanados y más completos. Entonces, esa es la finalidad de que tú conozcas, no una profecía, de qué vas a hacer al respecto. Exacto, como para que sepas algo, el Papa Francisco sabía que iba a ser Papa, ya se lo habían dicho antes. Que él lo quiera creer, que él lo, digamos, en otros momentos cuando se los dijeron, quizás él no lo creyó, o quizás estaba muy lejano a la posibilidad. Pero cuando él finalmente recibe el nombramiento como Papa, él seguramente recordó las palabras que en su momento por lo menos una persona le transmitió en Argentina, que justamente ya le había anticipado esta posibilidad de que él iba a ser Papa. Así que él cumple con su parte, cumple con su rol, sabe que es un tiempo que puede ser que muy difícil y muy distinto a otros tiempos, pero él está enfocado en cumplir su rol de la mejor manera posible. Así es. Ahora está en nosotros. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Cómo podemos ser faros de luz y amor para nuestros hermanos? Eso es lo que nosotros tenemos que activar en este tiempo. Y si nos están recordando estas profecías, no es para conectarnos con el miedo, sino exactamente lo contrario. Dejar la catástrofe de lado, dejar el fenómeno de lado y activar nuestra fuente de luz y de amor en nuestro corazón para poder irradiar desde allí hacia el universo, hacia el planeta Tierra, todo el propósito que tú como ser humano divino has venido a manifestar a la Tierra. Y que cumplas con tu rol. No se te pide que hagas algo distinto de lo que te has estado preparando en todo este tiempo. Es lo más bonito y lo más importante, ¿no? Todos nos hagamos conscientes de cuál es nuestro rol en este momento, en esta era, en esta tierra, y hacerlo de la mejor manera. Pues José Luis, gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, por transmitirnos estos mensajes, por abrirnos más el panorama, por calmar nuestra alma y no dejar que el miedo siga atacando nuestras mentes. Todo pasará, esto también pasará, como todas las eras, y la vamos a librar, la vamos a librar desde el amor, desde la tranquilidad, desde la calma y desde la paz. Así es que hasta donde estás, te mando un fuerte, fuerte abrazo. ¿Algo con lo que quieras terminar esta entrevista? Sí, primero que nada agradecerte por este espacio, un abrazo enorme para ti, sé que vamos a seguir haciendo caminos y van a ser muy bellos esos caminos. Y lo que es más importante es que existe a nivel planetario un montón de seres que están haciendo su aporte para poder unificar todas las religiones en la única religión válida, que es la religión del amor. Entonces nosotros estamos encaminados en ese camino y tomemos el amor como bandera. Así que muchas gracias. No, pues gracias a ti, gracias a todos por escucharnos en Armonía Angelical, en Olírica Radio, en esta gran plataforma. También los invito a que vean la entrevista en vivo, los que lo están escuchando por radio, aquí por YouTube, en mi canal de Cintia Ramírez Angelóloga, también para que nos sigan en todas las plataformas. Me encuentran en Facebook, en Instagram. Y a ti, José Luis, ¿cómo te encuentran? Quien quiera seguirte y escuchar más de ti. Como José Luis Araya Altamirano y en Facebook y en Instagram a través de José Luis Araya. Pues muchas gracias. Por aquí dejamos también tus redes para que quien te quiera seguir. Encantados de la vida. Nos volvemos a ver pronto, eso estoy segura, con otra entrevista, con otros temas, porque siempre hay muchos temas muy importantes y ilustradores a nuestra alma que platicar contigo. Les dejo un abrazo de luz. A ti te lo mando con todo mi cariño hasta donde estás, a ti y a todos los tuyos y a todos ustedes. Recuerden que la vida es maravillosa y que no hay nada más que vivirla desde el amor, desde la calma y desde la paz. Confíen y sonrían siempre. Un fuerte abrazo. Bye bye. Muchas gracias, nos vemos.